Hola, ¿qué tal? Soy Abraham López y este es el resumen de la clase 3 del curso de oración. Eh, el tema de hoy es la fe y la oración. Como habíamos estado viendo las clases pasadas, la fe va más bien la oración va muy relacionada con la fe. ¿Por qué necesitamos la fe para la oración? Bueno, la Biblia nos dice en Hebreos 11, versículo 1 y en el versículo 6 también, el uno nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros estamos orando, necesitamos saber que muy probablemente no vamos a tener una respuesta visible o audible en ese momento. Entonces necesitamos fe para creer que sí veremos una respuesta. No sabemos en qué momento, pero en algún momento sí la veremos. Incluso, aun cuando nosotros no la viéramos, no significa que la respuesta no haya sido dada, no haya sido completada. Nosotros podemos orar por alguien y esa persona puede sanar sin que nosotros nos volvamos a enterar de esa persona. Entonces, es necesario tener fe, es necesaria y también para agradar a Dios. La Biblia dice en Hebreos 11:1, 11:6, capítulo 11, versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que todo el que le busca crea que le hay, que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. Entonces necesitamos entrar a la presencia de Dios con esa convicción de que lo vamos a ver, de que vamos a estar en su presencia y de que lo que le pidamos, Él sí nos va a escuchar. Y nos va a escuchar en el sentido de que Él no nos va a hacer a un lado, sino de que muy probablemente de eso que Él escuche, Él va a tomar una decisión, si es que corresponde o no. En algunas ocasiones decimos que nuestras oraciones no son escuchadas, pero en el sentido de que no van a ser respondidas como queremos, ¿sí? Podemos estar pidiendo cosas que no corresponden conforme a la Biblia y bueno, no van a tener una respuesta favorable. En ese sentido decimos que no son escuchadas, pero en realidad todas las oraciones que le vamos hacia Dios, Él las escucha. Ha habido momentos en la historia bíblica donde Dios dice que no va a escuchar a su pueblo porque el pueblo ha pecado o el pueblo ha transgredido la ley de Dios y entonces dicen, no los voy a escuchar. Pero la Biblia sí nos dice, por ejemplo, en segundo libro de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humilla y se arrepiente de sus pecados, entonces yo los escucharé, yo los perdonaré y sanaré su tierra. Entonces es necesario que nosotros creamos de que Él siempre nos va a estar escuchando, a pesar de nuestras cosas, a pesar de nuestras fallas, Él nos va a escuchar, Él no se va a hacer a un lado y lo importante que necesitamos ver de por qué no escuchó es que nosotros necesitamos estar en ese continuo canal de comunicación con el Señor. Puede ser que incluso haya pasado algún tiempo en donde nosotros nos hayamos desviado, pero aún incluso ahí donde estemos, la Biblia también hace ejemplo de eso, que si nosotros nos arrepentimos y nosotros volvemos nuestro corazón a Dios, entonces Él nos va a escuchar. Entonces, vemos por qué la oración es importante. La Biblia dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vemos ahí una condición para que Dios cumpla los deseos de nuestro corazón, deleítate en el Señor. Eso es una de las cosas que a veces nos cuesta trabajo, deleitarnos, gozarnos en el Señor. A veces pedimos las cosas, pero para nuestro deleite y no para deleitarnos en la presencia de Dios. Ahora, la oración, aparte de que trae gozo y trae paz, la oración tiene dos objetivos. Podemos verlo entre muchos otros objetivos, dos objetivos principales. El primero de ellos es que se haga la voluntad de Dios. Y el segundo es de que nos alineemos a las escrituras. Ahora, los dos están íntimamente relacionados, pero podemos verlos, podemos diferenciarlos de esta forma que nosotros estemos, que se haga la voluntad de Dios, lo vemos, por ejemplo, en la oración que hace Jesús del Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad. Eso es lo primero, ese es el deseo del Señor que nosotros deseemos en la oración, que busquemos la voluntad de Él, que no busquemos nuestra voluntad. Siempre va a haber peticiones, siempre va a haber cosas que nosotros queramos y se las pidamos y es totalmente válido, pero sobre todo cuando pedimos en su voluntad, entonces las cosas van a empezar a tomar un camino correcto, van a empezar a tomar el camino que Dios quiere que tomen, un camino de vida, un camino que va a estar complementado con la voluntad de Dios en todas las áreas y un camino que sí va a dar buen fruto. Nosotros podemos pensar, bueno, es que yo creo que lo que yo estoy pensando, Dios también lo quiere, sí, pero no necesariamente para ese tiempo, para ese momento, en esa forma. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios que haga su voluntad, entonces Él la va a hacer
completa. Él va a hacer las cosas como debe de ser. Nosotros podemos pedir algo, por ejemplo, en un berrinche y podemos desear algo y muy probablemente Dios pueda concedérnoslo, pero no va a tener todos los beneficios ni todo el impacto que Dios quiere en nuestra vida, que si nosotros pedimos conforme a su voluntad. También lo vemos en el Getsemaní cuando Jesús mismo está por entregar el cuerpo. Algunos consideran que la verdadera victoria de Jesús no fue directamente sobre la cruz, sino fue en el Getsemaní, porque en el Getsemaní fue cuando él se despoja de su voluntad, diciéndole al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y es ahí cuando hace esa transición que necesita para poder entregar su vida. Y bueno, que el resultado fue la salvación para todos nosotros. Pero nos imaginamos a veces a Jesús no obedeciendo al Padre o haciéndolo a medias. En realidad, siempre vemos a Jesús que está obedeciendo la voluntad del Padre. De la misma forma, nosotros necesitamos a través de la oración buscar como objetivo hacer su voluntad, obedecer su voluntad. Y el segundo punto es que nosotros necesitamos alinearnos con las escrituras, que Dios nos revele cómo quiere que hagamos las cosas a través de las escrituras. Una de las cosas que tenemos que tener en claro es que las escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios y como tal es una respuesta ya. Nosotros podemos estar orando el día de hoy, pero la respuesta ya se escribió hace miles de años, ya está lista, pero tiene que ser llevada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos la va a revelar. Necesitamos esa revelación. Entonces, ese es el otro objetivo, que Dios nos revele las escrituras, que nosotros podamos alinearnos con las escrituras. Ese es el objetivo de la oración. Va muy de la mano con obedecer al Padre, pero sobre todo algo que ya está escrito. Muchas veces podemos darnos cuenta, bueno, en el sistema legal, bueno, si tenemos algún problema, recurrimos a las leyes y sabemos que hay una forma. Cuando estamos en una empresa, si es una empresa más o menos grande que tiene procesos definidos, entonces no solamente entramos a trabajar, sino de que nos van a poner a hacer ciertas cosas porque ya están establecidas y no hay pierde. ¿Por qué? Porque ya está establecido. Hay un manual de usuario. Nosotros también podemos hacerlo de manera personal con nuestros artículos. Hay manuales y podemos operarlos de acuerdo al manual y va a salir bien. El problema es cuando no hacemos caso a esos manuales o a esos procedimientos y entonces las cosas salen mal, se salen de control y estamos buscando qué hacer, ¿no? Bueno, esa es la escritura para nosotros. Es un manual. Nos va a ayudar a tomar cada una de las decisiones y no necesariamente que en la Biblia venga una decisión específica, pero sí van a venir los lineamientos para que nosotros podamos tomar decisiones. Viene ese marco completo donde nosotros, dentro de ese marco, nosotros podemos tomar decisiones, donde sabemos que está en la voluntad de Dios. Si yo le pregunto al Señor, Señor, ¿será bueno que haga este negocio ilegal con estas personas? Bueno, es que parece que me podría ir muy bien. Bueno, Dios va a decir, bueno, no. No entres en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los que están buscando eso no están buscando el bien de los demás, sino están buscando un bien propio, están buscando hacer daño a otros o están buscando cosas que van a perjudicar a otros. Entonces, la Biblia es clara cuando nos da ciertas cosas que pueden parecer únicamente morales, pero en realidad tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, ayudarnos a tener esa paz y esa tranquilidad en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso los dos objetivos que tiene la fe integrada a la oración es que nosotros hagamos la voluntad del Padre y que nosotros nos alineemos a las escrituras. Y vamos a ver cuatro ejemplos brevemente de oración de fe. Hay cuatro ejemplos, bueno, cuatro tipos, podríamos verlo, de oración de fe, específicamente de fe. Digo, todas las oraciones tienen fe, pero estas son así muy puntuales, donde la fe es la que va por delante en la oración. No es tanto una oración, por ejemplo, de alabanza, no es una oración de gratitud, donde no requiere tanta fe, sino de que estamos agradeciendo por algo que ya sucedió, algo que Dios ya hizo en nuestro corazón, algo que ya pasó. Pero cuando estamos hablando de fe, estamos viendo algo que todavía no hemos visto. Estamos viendo algo que nuestros ojos naturales
todavía no han percibido, pero que están en el plan de Dios. Y podemos ver estos tipos de oración de fe. El primero es la oración de entrega. Y vemos algunos ejemplos. Uno de los ejemplos es Jesús en el Getsemaní, como hablábamos hace un momento, cuando Jesús está entregando el cuerpo, está entregando la vida, y más que el cuerpo, la vida, está entregando el espíritu. Y vemos también, bueno, está en todos los evangelios, en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 22, pero nos damos cuenta de que él siente esa decisión difícil, pero él puede entregarlo. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con fe, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí es donde vemos a la fe actuar. Bueno, sí, nosotros tenemos una limitación. Yo quisiera que esto fuera así, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. ¿Podemos pedirle a Dios cosas que no sabemos si son correctas o no? Sí, podemos pedirlas, pero necesitamos terminar como Jesús, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y esa es una oración de entrega. Vemos también en el caso de María, madre de Jesús, cuando tiene el tiempo de la anunciación, cuando viene el ángel Gabriel y le anuncia que va a nacer el Salvador en su vientre, y entonces ella pues está confundida con todas las cosas que le está diciendo el ángel. Lo más probable es que sí sabía de que había una promesa de que iba a venir el Salvador e iba a nacer en una mujer, pero no se imaginaba precisamente que iba a ser ella. Pero, sin embargo, vemos que María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase conmigo. Esta sierva está de acuerdo, se pone en esa alineación, entrega ahora sí su propia vida para decir, bueno, que se haga conmigo lo que tú estás diciendo, lo que el ángel estaba anunciando. Vemos otro tipo de oración, que es la oración de liberación. Vemos un segundo ejemplo, la oración de liberación. La oración de liberación tiene que ver con dos cosas, principalmente liberación de demonios y liberaciones para sanidad, pero podemos verlo de otras cuestiones. Podemos ver los que están oprimidos, que eso entraría un poco en esa liberación directa de demonios. También incluso las de sanidades, que en muchos casos la Biblia no lo dice, que ha sido por un ataque del enemigo, el que una o algunas personas han tenido esa enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros al hacer una oración de liberación? Vamos a ver Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso es lo que vino a hacer el Señor, a darnos ese poder para echar fuera todo demonio y toda enfermedad. Entonces, necesitamos esa parte de la oración para poder liberar y necesitamos creerlo. ¿Qué pasó con los discípulos cuando, perdón, en el tiempo de la transfiguración? Jesús llevó a sus tres más cercanos, a Pedro, Juan y Jacobo, se los lleva al monte y tiene la transfiguración, pero mientras los otros nueve están abajo y están peleando con un demonio. Y ellos no pueden hacerlo. ¿Por qué? Y Jesús les dice, este género, bueno, después de que logra librarlo y que pasa todo este asunto, Jesús les dice, esto no pasa sino con ayuno y oración. ¿Qué les estaba diciendo? Necesitan tener más intimidad con Dios. Necesitan tener fe para poder hacer una liberación. La fe no se trata de qué tan duro podemos estar orando, sino se trata de qué tanto conocemos a Dios y podemos descansar en Él, podemos confiar en Él, sabemos que lo va a hacer. Pero eso no se logra solamente con haberlo visto una vez, solamente con haberlo recibido en nuestro corazón, sino se logra con el tiempo, se logra con pasar, con convivir con el Señor Jesús. Vemos también la escritura de Lucas 10, que es muy parecida. Les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. La Biblia nos va a estar hablando, y sobre todo Jesús habla en varias ocasiones de que nos da autoridad. Les dio autoridad a los discípulos, a los apóstoles, pero también nos la está dando a nosotros, todos sus discípulos, para poder hacer lo mismo. Eh, Vemos en Marcos 11:23. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, les digo que será hecho. Ahora, muchas veces hay algunos que se preguntan, bueno, entonces tú con tu fe echa un monte.
pero eso no está dentro de la voluntad de Dios. Si está dentro de la voluntad de Dios, Dios va a hacerlo posible. Si es necesario que alguno de nosotros camine en las aguas para cumplir la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Pero si no es necesario, Dios no va a estar jugando a que podamos hacer cosas con la mente o que podamos hacer cosas con la fe. No, no se trata de un juego, se trata de hacer la voluntad de Dios. Y esa es la razón por la que en muchos casos no podemos hacer cosas que a nosotros nos parezcan divertidas o nos parezcan interesantes, porque no está dentro de la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la escritura y conocer la voluntad. La voluntad de Dios sí nos lleva a orar por los enfermos, a orar por los afligidos, a sanar los que están dolidos en su corazón. Entonces, ahí es donde viene esa oración de liberación. La oración de liberación, tener fe, no es para juguetear con cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Tercer ejemplo, oración de sanidad. Ya lo habíamos estado viendo, específicamente la oración de sanidad. Eh, si bien nos damos cuenta en el Antiguo Testamento que Dios se presenta a su pueblo como el Dios sanador, lo hace al momento que están buscando aguas, no hay agua potable y entonces se da un milagro donde unas aguas amargas quedan dulces y el Señor les dice, yo soy Dios, yo soy Yahvé Rafa, soy su Dios, el sanador, soy su sanador. Podríamos decirlo de otra forma, yo soy su médico, yo soy quien les trae la salud. Entonces, eso es una de las razones por las que cada vez que enfermamos necesitamos acudir primero al Señor. Antes de ir con un médico particular, un médico en persona, necesitamos ir con nuestro médico de médicos. ¿Por qué? Porque Él es el primero, Él es el más importante. Y justamente esa es la oración de fe. En algunas ocasiones, cuando estamos enfermos, no tenemos suficiente fe. Ahora, que oremos por sanidad no significa que si no somos sanados, no necesariamente nos falte fe. Yo creo que en la mayoría de los casos nos falta fe al no hacer ni siquiera la oración. Pero cuando sí hacemos la oración y Dios permite que no seamos sanados de esa forma, Dios está buscando algo en nuestro corazón. Hay muchas personas que tienen enfermedades que Dios no las sana. ¿Por qué no las sana? Porque tienen que pasar un proceso. Hay otras personas que tienen que pasar de una disciplina, ciertos padecimientos que se arreglarían tranquilamente teniendo una disciplina de alimentación, de hábitos de higiene o hábitos de descanso, por ejemplo, hábitos de ejercicio. Y Dios quiere llevarnos hacia ese punto. Dios no está buscando que nosotros estemos mal físicamente, Dios no está buscando eso, y Dios tampoco está buscando ser la varita mágica que cada vez que me siento mal le llamemos y entonces Dios haga lo que sea como si fuera nuestro sirviente, sino que Dios nos está llevando un camino de fe. Pero un camino de fe, como vimos al principio, nos va a alinear a sus objetivos, nos va a alinear con la escritura. Y eso es lo que necesitamos. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No podemos estar tratando a nuestro cuerpo como si fuera algo que es desechable, algo que no deberíamos estar cuidando, sino por el contrario, deberíamos tenerle prioridad a nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Por eso podemos hacer la oración de fe. Santiago 5:15 nos está diciendo en Santiago 5:15 que la oración del justo puede mucho. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y es necesario que nosotros hagamos ese tipo de oraciones, que impongamos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Va a haber muchos momentos en donde nosotros sintamos, bueno, es que oré por alguien y no se dio. Bueno, esto es como un ejercicio físico, como hacer músculo. No va a salir bien a la primera. Y en muchos casos Dios no va a responder estas peticiones solamente por el hecho de orar una vez ya, sino en muchos casos Dios nos va a poner situaciones en donde necesitamos orar constantemente. Como veíamos en el resumen pasado, Dios nos va a llevar a una clase de disciplina espiritual, donde necesitamos estar intercediendo por otros, donde necesitamos ponernos a la brecha por otras personas. Puede haber muchas situaciones y a veces nosotros decimos, bueno, pero si yo estoy con Dios, ¿por qué estoy tan afligido? Bueno, es porque Dios está tratando algo con nosotros y también con la persona por la que estamos orando. Entonces, esta es la oración de sanidad. Vamos a ver el cuarto tipo, que es la oración de revelación.
Nos dice Mateo 7:24, el Espíritu Santo nos da una revelación de la palabra y Él es el fundamento. Mateo 7:24 al 29 nos resume brevemente esa parte. El Espíritu Santo es quien nos revela, es quien pone en nosotros qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos fe para creer esa revelación. Dios está constantemente revelándonos su palabra, pero en muchas ocasiones, como no tenemos la fe suficiente, no podemos entenderlo. Es como si estuviéramos tratando bueno, antiguamente de sintonizar la radio, se usaban unas perillas hasta que podíamos encontrarlo y entonces ya sabíamos cuál era la frecuencia correcta y entonces escuchar con claridad. A veces se escuchaba con ruido y había que poner la aguja en el lugar correcto para poder escuchar exactamente lo que estaba diciendo el locutor. En nuestro caso, así es cuando nos alineamos al Espíritu Santo. Esa revelación se está dando. Constantemente el Espíritu Santo está hablando, pero nosotros necesitamos tener fe para poder recibir esa revelación, para poder escucharla con claridad en medio de todo el ruido espiritual que hay, en medio de todo el ruido secular que podamos tener. Necesitamos la revelación de Dios y por eso necesitamos orar con fe. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a escucharlo, porque el Espíritu Santo siempre va a estar hablando, constantemente está hablando. El Espíritu de Dios va a estar hablando, nuestro espíritu, y de esa forma nosotros poder ser alimentados y poder alinearnos con su palabra. En Efesios 1, del 15 al 17 nos dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no censo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vemos ahí cómo el apóstol Pablo está orando constantemente para que haya revelación, para que podamos conocerlo. Si nosotros lo conocemos, nuestra fe va a crecer, porque la fe no se trata de acumular cosas, la fe se trata de conocerlo más, de estar más cerca de Él y de esa forma vamos a poderle ser fiel y de esa forma vamos a creerle a Él. Y con eso estamos terminando. Repasamos brevemente la fe y la oración. La fe es necesaria en la oración y si bien la oración podría significar que siempre va con fe, en algunos casos no, como es el de la alabanza, como es el agradecimiento, como es el reconocimiento de Dios por las cosas que ya ha hecho, pero sobre todo cuando se trata hacia futuro, entonces necesitamos fe para todo lo que Dios va a hacer o lo que está haciendo en este momento que no podemos ver visiblemente o escuchar con nuestros oídos. Los dos objetivos son que se haga la voluntad de Dios y alinearnos con las escrituras. Y vemos cuatro ejemplos de oraciones de fe que son de la entrega, la liberación, la sanidad y revelación. Esos son los cuatro tipos de fe o cuatro ejemplos de fe, oraciones que necesitan fe. Muchas gracias.